Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal San Alejo. Como siempre, un invitado muy especial, esta vez la doctora Lenny Rivera. Ella es médico cirujano de la Universidad del Rosario. Me permito solicitarle, preséntese doctora para todos nuestros amigos. Hola, querida comunidad de San Alejo. Pues muy bien, como lo dijiste, Margarita, soy Lenny Rivera, médico especialista en dolor de la Universidad Rey Juan Carlos de España, con un magíster de medicina tradicional china acupuntura de la Universidad Nacional, de donde hoy soy docente, y pues también soy experta en temas de mindfulness o conciencia plena bajo la tradición budista Zen de un maestro que se llama Thich Nhat Hanh. La vida me dio la oportunidad de identificar cosas más allá del dolor, y es así como trabajé durante algún tiempo en la industria farmacéutica del cannabis medicinal. Me entrené en la clínica Santé Cannabis en Montreal, Canadá, y después lo que hago de manera transversal en mi consulta. Perfecto, muy bien. Y también es fundadora de Bellicam. Luego vamos a hablar sobre qué es Bellicam. Bueno, doctora, ahora sí vamos a nuestras preguntas. Primero, ¿qué es el dolor? Bueno, pues mira, esa es una pregunta muy interesante, porque una cosa es describirlo y otra cosa es sentirlo, ¿no? Realmente. El dolor es una experiencia somatosensorial y emocional desagradable que se puede generar por un daño real o potencial. Es decir, no simplemente por una herida o algo tú tienes dolor. También no solamente es un dolor físico, sino puede haber un dolor emocional. Y eso es bien interesante porque la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, identificó después de 60 años una nueva definición de dolor, donde incluye que ya no solamente se trata de temas físicos, sino también hay temas emocionales y espirituales. Entonces ellos incluyeron 6 ítems donde ya no solamente importa el cuerpo, sino la mente y las emociones. Entonces eso es bien interesante. O sea que podemos hablar que hay varios tipos de dolor. ¿Y cómo así rapidito se pueden clasificar? Pues mira, la gran clasificación es dolor nociceptivo y dolor neuropático. ¿Sí? Un dolor nociceptivo es, por ejemplo, osteoartrosis, tendinitis, o sea, lo que es muy localizado de una estructura. Pero cuando ya hay un daño neuronal o nervioso del nervio, que la mielina se daña y la estructura nerviosa se daña, como por ejemplo en una lumbalgia, que hay el disco hace presión en las raíces nerviosas y que se genera corriente, sensación de hormigueo, sensación quemante. Ese es un tipo de dolor neuropático. Para nosotros los que hacemos dolor es muy importante esa clasificación siempre, porque eso nos determina qué tratamiento o qué opciones de tratamiento acudir. Y eso se diagnostica a través de radiografías, tomografías. Son varias formas, porque la clínica es la principal. O los síntomas. Exacto, los síntomas, la clínica es la principal, sí. Pero para que yo esté segura exactamente de lo que sucede, pues sí se indican diferentes estudios de extensión o estudios radiológicos también. Bueno, doctora, ¿y hay personas que son más fuertes para resistir dolor? ¿Existe eso? Pues bueno, dolor es dolor, ¿no? Sí. O sea, bueno, y de hecho, sabes, antes de responderte esa pregunta es bien interesante identificar que es muy importante sentir dolor. A veces uno piensa que el dolor es el coco, pero el dolor es un indicativo en el cuerpo de que algo anda mal. Es como esa alarmita que te dice, bueno, ojo, tu estructura está fallando, hagamos algo diferente, movámonos, ¿sí? Pensemos en acudir. Es la alarma. Es la alarma. Entonces, o sea, cuando hay dolor, ahí es que ocuparse. Exactamente. ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Es que, Margarita, el día a día te lleva a decir, a veces yo me impresiono con muchos pacientes que es como, sí me duele, pero tengo muchas cosas que hacer, entonces sigo en el computador, sigo haciendo cosas. Entonces sí, el tema de la prevención es bien importante, ¿sabes? Ahora las personas no nos movemos tanto, ahora usamos mucho más el carro, por ejemplo, sí, sabiendo que podemos ir caminar unas ciertas cuadras. O sea, entonces es bien interesante también el tema de la prevención, que se está perdiendo un montón. Total. Y por eso las estructuras también empiezan a doler.
sin ser algo patológico serio. Muchas veces, ¡ay, la rodilla! ¡Ay, el brazo! ¡Ay, no, me duele aquí por el tanto digital! Sí. Esas cosas son bien importantes. Prestarles atención. Ahora pasemos a nuestro tema, que es el cannabis medicinal. Usted es una experta en ese tema y por eso quiero que comparta con nosotros y con todos nuestros amigos de San Alejo. ¿Es veraz el uso del cannabis en manejo de dolor? Pues mira, yo siempre le digo a las personas, justamente ayer di una conferencia en la Javeriana, y les dije, levante la mano el que tiene cannabis en su cuerpo. Piénsenlo por un momento. Todo el mundo es como... ¿Y qué es lo que pasa? O sea, sí, tenemos cannabis dentro de nuestro cuerpo, o sea, sí, levanten la mano. Entonces, ya solo con decirte eso, te puedo decir, sí, la efectividad, la eficacia, no solamente porque lo diga yo por ser experta, sino la medicina basada en la evidencia ha demostrado que el cannabis medicinal tiene efectos terapéuticos en el cuerpo porque ya yace en nuestro cuerpo. Rafael Mechoulam en 1962, más o menos, él fue un químico israelí y murió el año pasado, hace poco. Él identificó los receptores CB1 y CB2 en nuestro cuerpo y diferentes sustancias. Una de ellas se llama anandamida, que es como la endorfina, que cuando uno hace ejercicio la libera, cuando uno come chocolate. Lo mismo sucede con el cannabis, con el sistema endocannabinoide. Libera ciertas sustancias. Entonces la respuesta es sí. Hay medicina basada en la evidencia que demuestra con un respaldo científico robusto que se tiene respuesta en el cuerpo y que puede contribuir a mejorar muchos síntomas y generar calidad de vida relacionada con la salud. Ahora, continuando, doctora, ¿qué tipos de dolor se pueden manejar con cannabis medicinal? Pues mira, ahí es donde empieza a debatir bastante el tema del cannabis, porque el cannabis no es una primera línea de manejo, ¿sí? Porque sirve para muchas cosas. La planta tiene 500 componentes y de esos 500 componentes se han descubierto 120 cannabinoides. Los cannabinoides son los que producen ese efecto terapéutico. El resto de sustancias que tiene la planta son terpenoides, que son los que le dan el olor característico, pero el cannabis, eso no es solo el cannabis. Una manzana huele a manzana porque tiene terpenoides. Y los flavonoides, que son los que dan el sabor, también no son propios del cannabis, porque la manzana sabe a manzana por los flavonoides. Pero dentro de esas sustancias químicas tiene 120 cannabinoides, flavonoides, terpenoides, ácidos grasos, entre otras sustancias. Y de esos 120 cannabinoides, los dos más estudiados son el CBD, que es el cannabidiol, y el THC, que es el tetrahidrocannabinol. Entonces, a tu pregunta, esos dos más estudiados se ha identificado que tienen unos efectos específicos. El cannabidiol es excelente para la ansiedad, entonces es un excelente ansiolítico, es un excelente antiinflamatorio, también relajante muscular, pero donde más se ha estudiado ha sido también en la convulsión. Es un excelente anticonvulsivante. Pero ojo, esto no reemplaza, ¿sí? Esto no es como tomamos el cannabis y dejamos los anticonvulsivantes. Para eso es importante siempre consultar con un experto. Total. Y bueno, y por otro lado, el THC se ha identificado bajo la evidencia que sirve para el dolor crónico neuropático, el que hablábamos de sensación que manda electricidad, hormigueo, diferentes alteraciones, esas neuralgias, la culebrilla, entre comillas, que son lesiones bien importantes a nivel de las terminaciones nerviosas, que es el herpes zóster, entre otros. Para náuseas y vómito post quimioterapia, o sea, yo lo uso antes, durante y después de la quimio. Para trastornos del sueño, para dormir. Entonces mira que es el THC, pero el CBD, pues por su función de efecto secundario da somnolencia, entonces también ayuda a dormir, pero realmente el que más funciona para eso es el THC. Y también para anorexia o disminución del apetito en pacientes con VIH y cáncer.
Entonces, esa es la clasificación que se ha dado. Es como la general de la literatura científica. Okay. La siguiente pregunta es, ¿existen efectos secundarios por el uso del cannabis medicinal? Sí, Margarita, y eso es bien importante, ¿sabes? Porque hay muchas personas que recomiendan y te dicen, compra el cannabis aquí en la esquina, pero no sabes exactamente si tiene toda la licencia, si tiene todo el respaldo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tenga el cannabis todo el proceso que necesita tener. ¿Por qué? Que esté libre de hongos, bacterias, metales pesados y pesticidas. Y que la etiqueta diga lo que trae el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el THC, por ejemplo, dentro de sus efectos secundarios puede ser arritmogénico, es decir, si una persona ha tenido un infarto agudo de miocardio o tiene antecedente de hipertensión arterial y toma algo que tenga THC y no sabe, le puede empeorar el cuadro, ¿sí? Entonces, sí. O sea, si hay hipertensión, ojo, hay que mirarlo, hay que ver que la persona tenga su hipertensión arterial controlada, ¿sí? No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero hay que verificar exactamente qué tipo de cannabinoide y qué dosis. ¿Sí? Entonces, en temas cardiovasculares, en temas de salud mental, en temas de personas anticoaguladas, en temas de personas con antidepresivos, es bien importante porque puede tener efectos secundarios ya propios de la enfermedad y pues propios por administrar pues el medicamento. Es que sucede algo y están vendiendo la imagen del cannabis medicinal como el que todo lo puede, el que todo lo cura, el que todo lo bendice, el que todo lo hace. Y ojo, milagroso. Cuidado, sobre todo en temas, personas que están con medicinas psiquiátricas. Por Dios, eso es algo tan delicado porque es que la psiquis, es la mente. Hay que ser muy, muy cuidadosos cuidadosos y responsables con el uso. Muy responsables cuando se habla de estos temas porque somos personas que necesitamos es pasar a otro nivel y no de pronto quedar peor. Exactamente. Entonces es bien importante y ahí yo quiero añadirte algo, no solo por la patología y por los efectos de la patología y por lo que puede ocurrir por la patología, sino por las posibles interacciones con medicamentos. Exactamente, esa es la otra pregunta. ¿Hay medicamentos que definitivamente no? Sí, pues no. O podemos decir que bajo el cuidado y la prescripción de un especialista, entonces dice, bueno, las dosis que son muy personales, ¿no? El cannabis no todo el mundo es lo mismo, ¿verdad? Exacto, es que entonces, lo que está autorizado en Colombia es la fórmula magistral. Sí. Y como es fórmula magistral, hay que llegar a un punto, hay que ir ascendiendo, o sea, hay que iniciar con una dosis específica que se determina en consulta y hay que ir ascendiendo la dosis dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, en ese punto de ideas hay que identificar si alguien viene anticoagulado, entonces ya no se hace un ascenso de la dosis cada tercer día, sino cada séptimo día o lo que uno determine. Y adicionalmente hay que tomar unos estudios de seguimiento. Entonces, por eso es importante, sobre todo con el uso de THC, ¿sí? Sí. El CBD no quiere decir que no pueda generar toxicidad. Que podamos tomarlo tranquilo y... De hecho, también solamente pues lo ideal sería que un médico, una persona experta lo viera, pero el CBD es un poco más libre porque la franja de la dosis es mucho más amplia, las dosis máximas son mucho más amplias versus las del THC y los efectos de psicoactividad del THC. Definitivamente, si es tratamiento, incluye THC únicamente con un especialista. ¿Usted qué recomienda a una persona que dice, bueno, voy a optar por en mi tratamiento incluir cannabis medicinal? ¿Qué les dice usted? Bueno, pues mi consulta larguísima fue. Sí, pero ¿qué aconseja? Alguien que dice, mire, me han recetado eso, yo no quiero medicina, yo quiero otra alternativa.
99.9% de los pacientes me llegan a esta consulta solicitando precisamente eso, ¿no? Entonces, uno, pues el uso responsable. Sí. Dos, que la terapia o el medicamento de cannabis no es una terapia de primera línea, es decir, no te va a reemplazar ningún medicamento. Por eso es bien importante ir haciendo un switch con lo que se esté tomando, que ya más adelante hablaremos de algún caso de éxito y allí yo voy a indicar justamente un caso con opioides, que es bien importante eso. Hay muchos artículos que respaldan el uso de cannabinoides como borradores de opioides y eso es muy interesante porque imagínate la crisis que hay en este momento en Norteamérica, en México. Entonces lo primero que recomiendo es calma, hay que ir paso a paso y hay que ir identificando la respuesta con los cannabinoides, que seguramente se va a dar, pero es un paso a paso, entonces hay que hacerlo con mucha calma, con mucho tacto. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor, uno lo que necesita es necesito ya que me quites el dolor. Entonces, esto, así como tuvo un tiempo de instauración, también va a tener un tiempo para poder seguir, para que las células empiecen a repararse. Y lo otro que les diría es que, pues no es lo único, ¿no? Que necesitamos coadyuvarnos con la alimentación, con estilo de vida saludable, con actividad física, pero esto se queda ahí. Yo sé que todos los médicos recomendamos esto, pero es hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacer que las cosas sucedan? Buscar un tipo de actividad física que me guste, que yo sienta como, bueno, hoy sí me voy a levantar a hacerlo porque lo siento desde el fondo y no como obligado, como me toca porque la doctora me dijo, o tengo que hacer esta dieta porque o si no, entonces me va a enfermar peor. No, que esto sea parte de nuestro ADN, ¿sí? Yo, por ejemplo, hace poco estaba en vacaciones y yo andaba con la bolsa de aguacates por todo lado. Entonces todo el mundo me decía, pero, o sea, ven y nos comamos una hamburguesa. Y yo decía, no, yo siento, o sea, tengo aquí un brócoli y aquí un brownie y yo digo, ¿qué hace que mi cuerpo funcione mejor? Entonces, elijo en conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, y la mente también, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos, lo que escuchamos, con quién nos rodeamos, ¿no? Bueno, eso también quiero que la doctora comparta y nos diga esa parte, porque no es solo lo que comemos, lo que tomamos, sino la otra parte. Entonces, sí, el alimento no solamente es físico, el alimento es sensorial, entonces es bien importante todo lo que escuchamos, ¿no? Todo que nos repetimos constantemente y qué es lo que más escuchamos, ¿cierto? Entonces es muy frecuente que las personas me digan, no, es que toda la vida me han dicho que soy feo, soy gordo, soy malo, soy tal, así. Entonces uno se alimenta solamente de eso. Y la conciencia plena es observar y es ver con claridad. Observar es ver con claridad. Y cuando uno observa puede decir como, ya puedo ver más claramente mi enfermedad, puedo ver más claramente mi dolor, puedo ver más claramente lo que sucede. Sí. Por lo general lo tapamos, ¿no? Entonces, tengo cáncer, no quiero saber de esto, no quiero saber nada. Pero necesitamos siempre tener esa interacción con lo real, con lo que sucede. Y hablando de eso, doctora, hay personas o nos han educado de esta manera. Tuvo cáncer de mama su mamá, entonces usted es candidata a heredar eso. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, hay bastante genética, pero los factores ambientales influyen mucho. Hay una cosa que se llama epigenética, ¿sí? La epigenética es todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si yo tengo un gen por ahí guardadito y yo fumo, tomo demasiada bebida alcohólica o vivo en una ciudad, el azúcar. De hecho, no sé si está bien aquí, pero quiero recomendarles una miniserie en Netflix. Por favor, recomiéndela. Que se llama Vivir 100 años. Es un hit porque es como en medio de tu cotidianidad que puedes hacer, ¿sí? Sí, entonces es un historiador que empieza a ver unas ciertas zonas, se llaman zonas azules en todo el mundo, identifica qué es lo que hacen las personas para ser más longevas. Okay. Y
es la vida diaria. O sea, es increíble. Sí, por ejemplo, los asiáticos que se sientan en sillas, entonces tienen que hacer cuclillas todo el tiempo, ¿no? Entonces se levanta, se sienta, se levanta, se sienta. Eso ya genera un fortalecimiento neuromuscular. Y uno dice eso, entonces por eso les pido por favor no más no tanto carro, más caminata, más cosas de la cotidianidad. Sí, bueno, sí, es bien interesante. Además, si queremos trascender, queremos cambiar, es solamente decir, bueno, lo voy a hacer por mí, por mí. Y cuando se empiezan a ver los resultados, poquitos, vale la pena. Es importante ver que se puede hacer, que no es creer todo lo que nos digan, no es tanto el placer, sino sentirse bien. Ahora quiero que nos comparta de su experiencia un caso bien lindo, bien importante, para que la gente crea que sí hay posibilidad de manejo del dolor y que no solamente es tomar medicina, sino acompañarse de una terapia alternativa con cannabis medicinal. Bueno, pues Margarita, he visto más de 3.500 pacientes yo sola en temas de cannabis medicinal. Yo empecé en esto en el 2019 y tuve la fortuna de ser pionera aquí, entonces tendría muchos casos porque la respuesta es muy buena, ¿sí? Pero pues les quiero contar de una persona específicamente, un joven de 34 años más o menos, que tuvo una lesión, una discopatía lumbar, una lesión de un disco a nivel lumbar, de las vértebras lumbares, y empezó con una radiculopatía, que es lo que te digo, la compresión de las raíces nerviosas que generan toda la molestia en la extremidad. Él es contador y pues en clínica de dolor le iniciaron opioides, empezaron con opioides débiles, luego fueron ascendiendo a tapentadol, que es un opioide intermedio, luego lo pusieron con parches de buprenorfina, que es un opioide potente, puede ser 30, 40, 50 veces más potente que la morfina. Y llegó a mí precisamente igual. Entonces, por favor, doctor, necesito que me ayudes a quitar estos medicamentos y a quitarme el dolor. Entonces, ahí era donde yo les comentaba el tema de los ahorradores de opioides, ¿sí? Entonces yo le dije, claro, te puedo ayudar, pero no vamos a quitar de una porque pues eso sería irreal. Es bien importante, exacto, es bien importante estar muy aterrizados en ese tema. No vender cosas que no son. Exacto. No ofrecer o no, que es lo que hablamos hace un momento. Exacto, entonces lo que hicimos fue iniciar con una combinación de cannabinoides, tanto CBD como THC. Empezamos a ascender las dosis y empezamos a desescalonar los opioides. Entonces ya de los parches volvimos a bajar el tapentadol de acción intermedia. Como te acuerdas que te conté que nuestro cuerpo tiene cannabis, entonces este es un tono, se llama el sistema endocannabinoide, que es un tono que se puede deprimir, entonces se baja ese tono y cuando se va administrando el cannabis, ese tono va tomando un equilibrio, y al tomar ese equilibrio es donde empezamos a bajar los opioides y donde ya se empieza a sentir mucho más equilibrado el cuerpo con el tono cannabinoide. Empezamos a bajar mucho más los opioides. Pero lo lindo de ese caso fue que después, esto ocurrió más o menos en 1 año y medio, y a los 2 años bajamos y descendimos totalmente los cannabinoides. O sea, en la actualidad está sin opioides y sin cannabinoides. ¿Puedes creerlo? Sí, lo creo. Sí, lo creo. Entonces, así estoy ya, pues como desde larga data los pacientes que tengo, así estoy ya pues con varios pacientes desescalonando mucho los opioides. Y no solamente se pueden desescalonar opioides, también otros medicamentos, los psiquiátricos, por ejemplo, ansiolíticos, antidepresivos, inductores del sueño, pero pues eso de la mano. Yo, gracias al universo, cuento con un equipo multidisciplinario donde hay neuropsiquiatra, donde hay neurólogos, donde hay, ¿sabes? Entonces trabajamos en equipo también pues para que esas cosas puedan ser posibles. Bueno, entonces es posible. No esperemos que se haga un milagro de un momento a otro. Hay personas que sí, desde el mismo día empiezan a sentir alivio, sino tranquilos, es un proceso, como dice la doctora. Así como se crea, hay que descrearlo.
Entonces, no se afanen, sigan los tratamientos, crean que es posible, hay cosas que cambiar, que no es nada diferente a que comemos, que pensamos, que escuchamos, y seguramente vamos a ver muy buenos resultados en tema del dolor. Yo quiero enviar un mensaje en el tema del cannabis medicinal y de las medicinas integrativas o complementarias. Sí. Siempre que alguien viene acá y me dice, ya he hecho de todo, yo siempre les digo, hay mucho más por hacer. O sea, no tengas miedo porque hay mucho más por hacer y podemos hacer muchas más cosas desde las medicinas complementarias. Bueno, doctora, ¿qué es Bicalm? Bueno, pues Margarita se fue una iniciativa, soy la CEO. Sí, creadora. Pero somos pocos. La feliz creadora. Somos pocos, pero con una amiga neuropsicóloga que trabajaba también conmigo en el Instituto Roosevelt. Decidimos empezar a hacer programas de conciencia plena de mindfulness para la vida, ¿sí? Entonces, Bicalm es una experiencia que le brindamos a las personas para ayudarlas a ser más conscientes en el día a día. Por ahora pues tenemos programas. Este programa pues consiste en aprender a meditar, aprender a respirar, aprender en la cotidianidad a poder identificar cómo hago una observación profunda para sufrir menos o gestionar mejor todas las complicaciones que tenemos en el día a día. Pero es basada prácticamente en ser muy consciente en nuestro momento presente. Conciencia. Pues muy interesante, doctora. Gracias como siempre por este momento, por compartir con nosotros su conocimiento. Podremos hacer muchas cosas más seguramente. Ustedes nos dicen que quieren escuchar, que quieren ver, con quién quieren compartir, y aquí estaremos. Por el momento, doctora, ¿tiene algo más que agregar? Redes también para que puedan más personas llenarse, poder beneficiarse con la sanación, con todo lo que usted hace con las personas. Bueno, pues muchas gracias a ti, Margarita, San Alejo, gracias por este espacio. En redes me pueden encontrar como DRA, en Instagram como DRA.Lenis con una sola N y latina, Rivera. DRA.Lenis Rivera, en Facebook como Lenis Rivera, y próximamente también en mi página web, pero allí estoy como Med Healing, Med de medicina, M de Healing, de salud, porque es un manejo integral. Entonces no es una marca propia, sino Med Healing, con una medicina integral. Bueno, y aquí en Bogotá, consulta presencial, consulta también virtual, y todo lo que sea manejo del dolor con un experto, siempre con un experto. Entonces, de manera presencial, yo estoy ubicada en la Castellana, pero mis datos están en el Instagram, y de manera virtual también hay consulta. Y en cuanto a lo que decías, el tema de buscar expertos es bien importante porque a veces experimentamos y pues puede llegar a ser complicado. Entonces, bueno, aquí estoy para ustedes, súper abierta y dispuesta en el manejo de dolor y síntomas asociados como trastorno del sueño, ansiedad, depresión, estrés, y pues todo lo que se pueda manejar de manera integral. Ok, bueno, a ustedes gracias, seguiremos en contacto y luego estaremos con otro experto. Gracias. Gracias.